Es un gusto saludarle en este domingo. Es importante platicar con más frecuencia con la mesa y estamos ya listos aquí y es un gusto poder saludarles, algunos obviamente a distancia también, para poder hacerlo con más calma con tanto aumento en los números de contagio. Pero bueno, aquí estamos. Ramón Alberto Garza, Gilberto Marcos, Javier Sepúlveda, ¿cómo están? Buenas noches. Saludarlos a todos. Buenas noches a todos, Víctor. Buenas, Gilberto y Javier. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches, gracias de nuevo por la invitación y pues un gusto como siempre regresar a este espacio. Gilberto, buenas noches. Ramón Alberto, buenas noches. Buenas noches, sí. Buenas noches. Pues para entrar en materia, no es otro el tema más, digamos que más lógico que hablar sobre esta situación que se está viviendo, el personaje de Samuel García en vilo, ¿podríamos decirlo, Ramón? Pues en vilo, claro que sí. En vilo porque, pues si vemos las declaraciones que el pasado viernes desplegó ya Samuel de manera directa, primero el gobernador electo está aceptando finalmente que sí se hicieron esas triangulaciones, acepta que entre su madre y sus hermanos se triangularon más de 14 millones de pesos a Movimiento Ciudadano. Se acepta incluso que de lo que aportó su mamá, que fueron cerca de 11 punto y pico de millones, 11.8 millones de pesos, 5 millones habrían regresado a Nuevo León por error, dice él, así lo declaró él. Sí. Es decir, aquel Samuel que en principio decía que negaba todo cargo, decía que no había ocurrido nada, pues hoy tiene que salir no solamente a admitir, a explicar de dónde sale ese dinero o intentar explicar, que repito, no se ha podido explicar. El hecho es de que él diga que son legales, no da la certeza de la legalidad. La autoridad tendría, Víctor, que ir a checar, pues hombre, cuáles son los ingresos anuales de cada uno de los miembros de la familia para saber si están en capacidad de donarle hacia un partido una parte importante de su patrimonio del año, si es que cubre claro la cantidad. Y la parte más importante es toda esta cuestión de decir que el dinero de su mamá se le dio a la empresa de él porque le habían entregado a él un terreno de manera gratuita, acomodación, y él un año después como que se arrepintió y se lo quiso pagar a la mamá, y la mamá generosamente todo el dinero del terreno fue y lo donó al partido. Es decir, para una historia de Netflix o para un cuento de Disney me parece una buena historia. Para el INE, para la Fiscalía General de la República, estará por verse. ¿Cómo leer, Gilberto, esta situación, de este mensaje que luego el presidente da públicamente, un par de veces al menos en esta semana, de apoyo a Samuel García y de decir casi que lo dejen en paz? Pues es muy extraño lo que hace el presidente López Obrador diciendo estas cosas, porque pues realmente destantea a todos. Primero atacaba y ahora ya que es Samuel García gobernador electo, pues sale en su defensa. No entendemos, aunque se dice, si es para pegarle al INE o si es para congraciarse con el gobernador de Nuevo León, el gobernador electo de Nuevo León, y el partido Movimiento Ciudadano para lo que vaya a necesitar en los años que le quedan de gobierno. A mí me parece que lo que pudieron haber hecho, las maniobras de transacciones son realmente pudieron ser muy burdas, pero habrá que seguir analizando el tema. Aquí el asunto vuelve a cuestionarse. Es decir, ¿por qué las autoridades federales, la UIF, la Fiscalía General de la República, el propio INE, no actuaron si tenían información sobre estos casos antes de la elección del 6 de junio? Semanas antes ya habían filtrado la información a los medios y pues en todo caso, para bien de la ciudadanía que eligió a un gobernante por amplio margen, pues que en todo caso lo hubieran quitado de las boletas, es decir, hubieran suspendido el partido, hubieran suspendido el propio candidato, pero no después de la elección. Ese va a ser un problema que la ciudadanía que votó mayoritariamente por Samuel García no va a entender bien.
Y por el otro lado, pues está el dinero de la familia, pero también se cuestiona uno y el dinero que a otros candidatos les llegaba por otras vías. Eso ya se olvidó totalmente, no hay investigaciones sobre ese caso. El dinero del narco incluso. O sea, quizá estemos fijándonos en una cuestión que tiene que ver con una familia, porque no se habla de que el narco, ni tampoco se dice que otras fuentes empresariales hayan donado dinero, personas físicas ajenas a la familia hayan donado el dinero para la campaña de Samuel García. Todo se centra justamente en su familia, en Mariana Rodríguez, su esposa, que sí es una entidad ya moral en términos fiscales, pues tiene muchos seguidores, se le podría contabilizar algo como lo ha hecho el INE exageradamente en cuanto a los spots o las promociones que salían para favorecer la campaña de Samuel García, pero hay que tener claridad en ese sentido. Si se trata de tu esposa, de tu cónyuge, de tu hijo, pues habría que considerarlo, pienso yo, de otra manera. Entonces, el punto central aquí es que el pueblo sabio ya eligió y lo que se está señalando para los delitos o supuestos delitos de Samuel García en su campaña debieron haberse resuelto antes de la elección del 6 de junio. Sí, ¿tenés algo que decir? Yo quiero hacer una aclaración a lo que estaba comentando Gilberto. Gilberto, no podría hacerse antes esta situación, puesto que la ley prohíbe estrictamente al INE en cualquier instancia el que en pleno proceso electoral se salgan investigaciones o se apliquen investigaciones, porque tendrían que desviarse el curso de influiría en el asunto de las elecciones. Pero la filtraciones las hubo. No, filtraciones las hubo, sin ninguna duda. Nada más que aunque el INE y la Fiscalía tengan los elementos para hacer la investigación, no pueden oficialmente sacarlos a la luz pública hasta que haya pasado la elección. Ellos están imposibilitados por ley a dar a conocer ninguna investigación. Dos cosas. Entraríamos entonces a un proceso en el cual de manera selectiva a unos sí, a otros no. Entonces tiene que consumarse la elección, gane quien gane, y a partir de eso el ganador y los demás candidatos son sujetos a que las protestas se pongan en la mesa. Y sí, pongo esto también en la mesa. El INE hizo su sanción, falta que venga de toda la investigación de la Fiscalía General de la República, pero la propia sanción del INE hoy está impugnada por dos partidos, por el Partido Verde y por Morena. Es decir, no es una sanción que esté ya blanqueada totalmente, ya haya pasado. Falta que se revise por la apelación de estos dos partidos. Porque lo que comentan es que es muy simple que se haga, en el caso de Mariana, sí se entiende que sea una cuestión únicamente de multa, porque es una cuestión sujeta a las interpretaciones y demás, pero la ley no distingue entre que seas esposo, madre o hijo de un candidato. Cualquier ciudadano que aplique recursos tiene que contabilizarse. Sí, Gilberto, ibas a comentar. Ahí está lo extraño. Por un lado, el Morena y el Verde. Por el otro lado, el presidente de Morena. Es decir, el presidente de la República, que viene de Morena y también postulado por el Verde, es el que ahora los defiende. Por otro lado, hay que considerar en que la ley debe cambiar. El Verde no los defiende, Gilberto. El Verde los ataca. No. A ver, Morena ataca a Samuel. Morena y el Verde atacan a Samuel. Así es. Sí, por eso, bueno, eso es lo que quise decir. Y la ley debería de cambiar en ese sentido, ¿verdad? Porque sí, pero la ley es la ley. ¿qué le haces a la gente que ya votó por un candidato mayoritariamente? O sea, por un amplio margen. Y bueno, yo creo que esa consideración debemos de anotarla para la reforma electoral, igual que las filtraciones de la Fiscalía y de la Unidad de Inteligencia Financiera, del INE, etcétera, antes de que sea cosa juzgada. Claro. Yo creo que eso mismo anula en uno o en muchos sentidos lo que están buscando con estas indagatorias, por las filtraciones.
Claro. Debe haber absoluto sigilo, porque entonces lo que estamos pensando es otra cosa. Buscaban descarrilar su triunfo, y la otra es, ahora ya que ganó, pues buscar repetir la elección. Eso es lo que en pocas palabras estarían buscando. Ni modo que sea nada más la multa, porque infraccionarlos, pues finalmente uno se pregunta, bueno, ¿y el dinero de dónde va a salir? Del propio gobierno del Estado, del dinero de nosotros. Pues sí, tarde o temprano. Javier, ¿cómo ves las cosas? Pues mira, yo alguna vez dije en un programa anterior, si mal no recuerdo, que un exgobernador de Nuevo León siempre decía que para gobernar uno de los grandes puntos que hay que tener controlados es a la propia familia. Y aquí resulta que Samuel todavía no está sentado en la silla de gobernador, es el gobernador electo, y resulta que ya el tema familiar pues le ha generado un escándalo, le ha generado ahí una serie de investigaciones, las transferencias financieras de las que se habla, que él mismo ya aceptó. Pareciera que el modelo ese que se está pegando un modelo de justicia parecido al estadounidense, donde dice confiésate culpable y hacemos un trato para que tu pena sea menor. No lo sé, pero pues llama la atención la actitud del presidente, solidarizándose no con Samuel, sino con la decisión del pueblo de Nuevo León. El presidente dijo, bueno, Nuevo León, el pueblo ya votó, la gente ya decidió un gobernador, ya hay un gobernador electo y démosle la vuelta a la página. Pareciera contrario a lo que opina el partido del presidente y el Verde y quienes están inconformando con este tema, con estas investigaciones, que desde la campaña se habían filtrado, pues pareciera entonces que hay un revuelto ahí muy interesante. El INE ahora, algunos consideran que se portó laxo. Ya se había dicho en alguna ocasión de que, pues en el caso de la elección de Félix Salgado Macedonio en Guerrero, por 19,000 pesos lo descarrilaron, lo descalificaron, no lo dejaron competir. Y en este tema, que son varios millones y donde está involucrada la familia del gobernador electo, pues pareciera que el INE utilizó un rasero diferente para hacer las sanciones que ya todos conocemos. Entonces, yo pondría sobre la mesa 2 puntos. Primero, el cómo la familia del gobernador electo pues ya generó todo un escándalo, y eso que todavía no se siente en la silla. Ha habido gobernadores a los que se les ha criticado mucho la intervención pues de los hermanos, recordemos del sexenio del 2003 al 2009, o del papá y de los hermanos también, recordemos el sexenio, sin decir nombres, del 2009 al 2015. Y bueno, ahora resulta que en este sexenio, desde la campaña, el ahora gobernador electo presentó a la familia como parte de su equipo de campaña, y es obvio que hicieron una gran labor, sobre todo su esposa Mariana Rodríguez. Hay gente que simplemente votó por Samuel García porque son seguidores de Mariana Rodríguez. Y en ese sentido, siento que hay 2 temas en la mesa. El tema familiar, que ya generó un gran escándalo, y por el otro, el tema político. O sea, ¿qué falta? Aún faltan más de 2 meses para que asuma el cargo el gobernador electo, y todavía hay mucho que decir a nivel del tema en el eje jurídico de este asunto, ¿no? Pareciera que están poniendo en la mesa la posibilidad de anular la elección, y no sería la primera vez que se anula en Nuevo León, no a nivel de gubernatura, pero recordemos el caso de Monterrey en el 18. Entonces creo que por menos que eso, repitieron la elección de Adrián de la Garza contra Felipe de Jesús Cantú, aquel famoso 23 de diciembre que alguien decía, o muchos decían, que lo hicieron mañosamente para que la gente estuviera de vacaciones o simplemente anduviera ya metida en las posadas y a nadie le interesara la elección. En fin, creo que son 2 temas, 2 vertientes ahí. El tema familiar, que no hay que dejarlo de lado porque creo que va a seguir dando de qué hablar durante el sexenio a partir de que Samuel tome posesión, y el tema jurídico. O sea, pareciera que el árbitro electoral mide con diferente rasero a
en este caso a los ya funcionarios electos, en este caso Samuel García, y a los candidatos en el caso de Salgado Macedonio. Entonces, pues pareciera que está muy revuelto. Ahora sí que la gente ya no entendió en cuanto a, primero pues se suponía que el presidente quería que aquí obviamente ganara su partido. Todos sabemos que su candidata se desfondó, Clara Luz, y ahora resulta, dice, bueno, el pueblo ya eligió. Lo dice con cierta razón institucional. O sea, ya no manda el diablo a las instituciones, lo dice como un reconocimiento a la voluntad popular que ahí está expresada en las urnas. Eso es inobjetable. Pero por el otro lado, pues hay que ver si realmente su partido, Morena, y el resto de los partidos que se sienten agraviados por el triunfo de Samuel en Nuevo León, se van a quedar con los brazos cruzados o ya están pues aportando más elementos para tratar de que por la vía judicial pues se reponga la elección o haya sanciones más severas, en este caso para Samuel García. Víctor, Sí, aquí hay una cuestión muy importante, aclarando. Con todo respeto, Javier, el presidente sí está mandando al diablo a las instituciones, porque el hecho de que el presidente públicamente en una mañanera esté diciendo, y ahí está la grabación, que a pesar de las irregularidades que él reconoce, que a pesar de las manipulaciones que él reconoce, el pueblo sabio y bueno ya decidió. A ver, no era lo que él protestaba en 2006 y en 2012, que había irregularidades y manipulaciones. Pero él dice que es diferente. No, él dice que, claro, porque es otra época. Porque lo que está pasando ahorita es una de dos cosas. Esa es mi apreciación analítica. Una de dos, o el presidente está jugando a Mitterrand, que es el personaje político que acerca a sus adversarios para tenerlos cerca y cuando venga el puñal por atrás no se diga que él fue el verdugo. O está sentado en la mesa negociando, o ya negoció, o ya terminó de negociar con Movimiento Ciudadano y con el Partido Verde, porque aquí traemos dos casos de gobernadores, no es solo Samuel, es también San Luis Potosí con Ricardo Gallardo, ¿sí? Que también está judicializado. Entonces, ¿cómo el presidente, que se supone debería respetar las instituciones, se atreve a dar un fallo, decir, aquí ya está la cosa juzgada, cuando hay procesos judiciales en curso que no han sido debidamente y terminado de judicializarse? Por lo tanto, pues está incurriendo él mismo en una falla. Entonces, si estamos ante la posibilidad de un acuerdo, es porque el presidente ya ha dicho que él va a sacar adelante las reformas constitucionales que tienen que ver con Guardia Nacional, en la reforma eléctrica y con el INE. Bien. Y aquí es una parte importante esa del INE. Ajá. Entonces, para poder sacar esas, requiere los 23 votos de MC, de donde hoy Dante Delgado ya es el líder de la bancada de MC, requiere también de los 43 votos de El Verde, más 28 votos del PRI, de los 70 votos del PRI, que vamos a ver, Víctor, pronto, que va a haber una disputa dentro del PRI y que va a haber dos fracciones del PRI, la Alito y la de Osorio Chong, y alguna se va a ir del lado de Morena, que junto con El Verde y junto con MC juntarán esa potencial mayoría calificada para hacer la reforma constitucional. Sí, Gilberto, hay que citar exactamente lo que dijo el presidente en la mañanera. Lo que yo opino es que se debe también de tomar en cuenta el pueblo de Nuevo León que votó, que fue el día de la elección y ejerció su derecho a votar, y eso es importante. Esa es la esencia de la democracia, dice López Obrador. Puede ser que haya irregularidades, que haya manipulación, pero al final fueron los ciudadanos los que decidieron, y la verdad, el pueblo no es tonto. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Perdón, pero el pueblo fue atontado al no tener la información de las manipulaciones y las irregularidades que se dieron, porque estamos ante una elección irregular, no únicamente de Samuel, habrá seguramente los demás candidatos tendrán lo suyo, pero si el presidente admite que hubo manipulación e irregularidades y así dice, no se preocupen, olvídense de lo que diga el INE, olvídense de lo que diga la Fiscalía General de la República Independiente, vamos adelante. Me parece absurdo que la máxima autoridad de este país esté tolerando lo que antes para él no toleraba. En todo caso, lo que habría que ver también es el papel que jugó Movimiento Ciudadano, porque hay que castigar a los partidos. Por supuesto. Si tienen recursos de quién sabe dónde y lo dejan pasar,
pues definitivamente que debe haber un castigo. Gilberto, Claro, que te digan claro. que por error regresaron 5 millones de la mamá a la campaña del hijo. Perdón, yo por eso digo que es una serie de Netflix. Por eso el castigo, especialmente para el Movimiento Ciudadano. Y en el caso de Samuel, nada más quería comentar algo, Sí. Víctor. Es que a mí sí me preocupa que no es la primera vez, ha habido en varias ocasiones que dice una cosa o niega algo y se desdice Así es. al rato. Niega, se desdice. Y me preocupa para cuando sea gobernador. Pues sí, porque Eso. todavía no gobierna. Queremos Así a alguien que es. nos hable con la verdad a la primera. Hay Así que es. desocuparse inmediatamente diciendo Así la es. verdad. Oiga, pero estamos entre lo posible y lo probable. Sabemos que es posible que se llegase a anular la elección. ¿Qué tan probable lo ves, Javier Sepúlveda? ¿Hasta dónde crees tú que llegue esta situación? Yo lo veo altamente improbable. Primero porque volver a organizar una elección estatal cuesta muchísimo dinero. Segundo, porque si se repite la elección implicaría dejar fuera descalificado tanto a Samuel como a su esposa Mariana Rodríguez, porque son los señalados principales en el postulado o lo que está denunciando y multando el INE, el árbitro electoral. Y tercero, porque finalmente, pues yo discrepo un tanto con Ramón Alberto en el tema de que el presidente volvió a mandar al diablo a las instituciones. Lo que él exigía en la elección de 2006 era que se respetara el mandato popular, era lo que estaba discutiéndose. Y colateralmente mandó al diablo a las instituciones porque él pensó que le robaron la elección. Eso es cosa juzgada, ya no nos toca, pero el tema aquí es que finalmente hay una gran verdad, y ahí coincido con Gilberto. O sea, la gente ya votó, la gente ya decidió, y en ese tenor, pues no quisiera pensar que va a haber una inconformidad popular que se pueda volcar a las calles incluso. O sea, fue un triunfo contundente, 9 puntos, si mal no recuerdo, de diferencia sobre el segundo lugar, y en ese tenor, pues las mayorías van a ejercer su derecho de no solamente de haber elegido al nuevo gobernador, sino también de tomar las calles y exigir, ese es en el peor de los escenarios, exigir que no se cancele, que no se anule la elección en este caso. Por eso lo veo altamente improbable. O sea, el costo político podría ser mayor, mucho mayor que el costo judicial, que podría ser lo de menos, sino el costo político inmediato, lo que podría desatarse ahí una furia popular, que pues miren que la gente encerrada con el COVID, con la economía a medio pelo, con el desempleo también todavía sin reponerse, yo creo que pretextos no van a faltar para que la gente tome las calles y salga a protestar, y podrían poner en la mesa eso. O sea, quienes estén calibrando el ser o no ser, anular o no anular, Sí. yo creo que ya tienen en la mesa todos los escenarios posibles, y ahí está una mezcla de factores que pueden hacer una masa crítica que lleve a estallar una inconformidad popular hacia las calles. Sí. En ese lo veo altamente improbable. Sin embargo, estamos interpretando a un ciudadano hoy día que no tiene las pruebas en la mano. En un momento dado, ya juzgándose esta situación y confirmando, en caso de que así sea la autoridad, que es dinero sucio que viene donde no debe venir, ¿no cambiaría la percepción del ciudadano, incluso del que votó por él? Víctor, aquí hay una cosa importante, y perdón que yo insista en el punto de Javier. Javier comenta que el presidente, cuando le robaron la elección anteriormente, mandó al diablo las instituciones por la cuestión del manipuleo de los votos. No, señor. El señor los mandó porque decía que había dinero ilegítimo en la elección del 2006-2012 de orígenes oscuros que ayudaba a los candidatos que ganaron a ganar, que eso no lo tuvo él. Bueno, hoy pasan cosas similares en Nuevo León. Ojalá que el señor gobernador electo Samuel García pueda aclarar debidamente ante las autoridades correspondientes que siguen haciendo la investigación no cerrada,
sobre todo la de la Fiscalía, falta la apelación del INE, pero la Fiscalía está perfectamente abierta y en ese contexto pues tenemos que admitir que el presidente no tendría por qué emitir ningún fallo porque él no es árbitro electoral, él no es quien para decir aquí se acabó el juego y escuchemos al pueblo sabio. El pueblo bueno y sabio fue indebidamente engañado por candidatos a los que les aportaron su familia, el narcotráfico o quien sea, recursos de procedencia no clara. Y eso tiene que, si se da como tú dijiste ahí, sí, tiene que, por ley, aplicarse la sanción que significa se anula la elección. Pero como decía Gilberto, ¿habría manera de que esto pasara antes de que la gente ya votara y que realmente tuviéramos a lo mejor un impasse, un tiempo para que sería lo correcto, se investiguen los recursos durante las campañas y no hasta que termina? Gilberto, ¿sería esa la idea? Sí, pues esa es la idea precisamente para no defraudar a la gente que sale a votar con entusiasmo y más cuando se dio un resultado tan amplio como el que tuvimos. Se habla de dinero sucio. Podría decirse dinero sucio en cualquier sentido, pero la gente piensa inmediatamente que es dinero del narcotráfico, etcétera. O sea, realmente cochino, ¿verdad? Yo creo que en el sentido que se está diciendo, debe aclararse que es dinero en todo caso que fiscalmente no está bien enrutado, pues. Ese es el problema, ¿verdad? El otro problema, pues, es que se hayan rebasado los topes de campaña. Pero insisto, y los demás, si todos rebasan los topes de campaña, eso está absolutamente incorrecto en este país, porque además las aportaciones a las campañas políticas es lo que empolla justamente el grave problema de corrupción que tenemos en este país. Entonces, tenemos que hacer algo para evitar todo esto, para las cosas como están sucediendo con el caso de Samuel García, como han sucedido con los demás candidatos ahora en esta elección y en los anteriores casos. Entonces, yo creo que para concluir tenemos que dejar bien claro cómo estuvo la situación, porque en la cantidad que le anotan a Samuel García, pues hay una cantidad muy fuerte de millones, 55 millones o más de 40 para Mariana Rodríguez, su esposa, ¿verdad?, por haber sacado los spots en favor de él. Y no dejemos de comentar el asunto de la burla. Si mi esposa se pone a hablar de mí y de repente habla bien de mí en las redes, pues ¿y qué? Por ser influencer le van a marcar un... Y no hablo de mí como ciudadano, porque ahí no tendría nada de malo, pero en caso de una campaña que tu propio esposo y tus hijos no hablen de ti favorablemente o pidan el voto a la ciudadanía, eso es lo que está, para la ciudadanía está inentendible. Bien, habría que revisar la ley porque así está, desafortunadamente. Es que no son simple influencer, es una SA que cobra y que tiene utilidades y que opera como medio de comunicación. Yo insisto, imagínate pero que ella mañana... ella es la única accionista. A ver, sí, por eso, Gilberto, pero es una entidad moral y como tal, imagínate que mañana el dueño de un periódico de esta ciudad o una televisora ponga a su hijo de candidato, no le cobren por los spots ningún centavo y no solamente eso, sino no dejen pasar los anuncios de ningún otro adversario. Eso está condenado por la ley. No es diferente en las redes sociales. La regla es la misma. Las morales tienen accionistas. Y en todo caso, pues sí, es una figura diferente porque se trata, ella es el producto, ella, la esposa del candidato, no son máquinas, no son cámaras de video. Difiero 100% de ti. Creo que estamos hablando de cosas diferentes y creo que está muy clara la legislación. Es lo que pasa con los influencers. A ver, los influencers del Partido Verde, pues les pagaron 200,000 pesos, les dieron un arma para que ilegítimamente dispararan el día de la elección. Infraganti los pescaron. No son los... Sí, por supuesto, está mal. Pero no son los esposos ni los hijos de un candidato. Entonces, si eres esposo o hijo, tienes permiso para matar y si no, pues no lo tienes. Se fue al extremo. Pues sí. Bueno, ok, vamos a regresar después de la pausa. Tenemos un par de temas más. No se vayan.
Ya regresamos, Javier Sepúlveda, este ejercicio que se ha llevado a cabo hoy domingo, el tema de la consulta popular. ¿Cuál es tu opinión, sobre todo, de que sea la primera vez que se llama un ejercicio así, con esas características en México? Pues mira, creo que la gente en general no acabó de entender del todo el tema de la consulta, porque por un lado era toda la propaganda a favor de que la gente participara en la consulta que se llevó a cabo este domingo, era en el sentido de si quiere o no quiere que se juzguen a los expresidentes. Pero luego resulta que en la pregunta que se les hace, pues era larguísima allí el discurso que se daba y no daba a entender claramente que se trataba de ¿quieres que los enjuicien sí o no? Hubiera sido muy simple preguntarlo así. Y por otra parte, pues habrá que ver si realmente hubo la participación ciudadana que se esperaba. Aparentemente no, y aparentemente no se va a lograr el 40% de los inscritos en la lista nominal o en el padrón electoral para que esta consulta tenga un efecto legal. Entonces, pareciera que se van a aventar la pelotita. No quiero saber cómo va a estar la mañanera de este lunes, si no se cumplió el objetivo. Y pues en ese tenor, pues ahora sí que le van a sumar en la mesa pues otra tachita al INE, que pareciera que se está convirtiendo en el villano favorito últimamente en este escenario postelectoral, por todo lo que ya veníamos comentando en el tema anterior, Víctor, antes del corte. Gilberto, como un impulsor de las ideas de participación ciudadana, que sabemos simpatizas desde hace tiempo con ello, ¿es así como deben hacerse? ¿Es un referente? ¿Valió la pena empezar con esta a nivel nacional? Sí, efectivamente he sido partidario de las consultas a los ciudadanos, pero pues hay de consultas a consultas. Esta me parece totalmente irrelevante en el sentido de que hay una ley para responsabilidades de los funcionarios públicos, y si un expresidente cometió un delito, hizo actos de corrupción, etcétera, pues que sea castigado conforme a la ley. No hay para qué preguntarle a la ciudadanía esto y otras cosas que son totalmente innecesarias de preguntar, ¿no? Recuerdo cuando en la elección pasada, 2015, en Nuevo León, se preguntaba sobre algo. No, fue la elección del 2008, ¿verdad? Sí, de los parques y se preguntaba a la gente, aprovechando que iban a votar por su candidato, se le preguntaba que si consideraban que en los parques hubiera unidades de auxilio, de primeros auxilios. Y dice, pero ¿cómo preguntan eso? Pues claro que debe de haber, ¿verdad? Cualquiera, es la obligación de la autoridad tener unidades de primeros auxilios, sí, en un centro de esparcimiento como es un parque público. Y finalmente, quién sabe si los hayan instalado. Yo creo que la mayoría dijimos que sí, que obviamente. En este caso, pues obviamente hay que castigar a los expresidentes que cometieron algún delito. No necesitas preguntarle nada a la gente. Yo creo que muchísimos ciudadanos no van a acudir a votar, y es un desgaste para el esfuerzo y la energía ciudadana, social, digamos, que haya este tipo de preguntas y de convocatorias para la ciudadanía, y especialmente tan cerca de la fecha en que la gente fue a votar el 6 de junio. Yo creo que es de veras un desperdicio de recursos enorme, habiendo tantas necesidades en este país. Que castiguen a los que tienen y pueden castigar de acuerdo a la ley, punto. No hay que andar preguntando esas cosas al pueblo sabio, como dice el presidente López Obrador. ¿Qué tanto le es útil, Ramón, y qué tanto le importa al presidente lo que haya resultado en las urnas hoy? A ver, el hecho de que necesitemos 40% de la votación para que sea aplicable el resultado,
pues nos dice mucho, porque pues aunque tengamos a un poco más tarde hoy los resultados, no creo que van a llegar más allá del 25%, de 30%, si es muy... Ya el propio Monreal, que es de Morena, dijo que no cree que alcance el 40%. ¿Y por qué no va a alcanzar, Víctor? Por una sencilla razón. Recordemos cómo se redactó esta pregunta que el propio The Economist calificó de cantinflesca. Dice, ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? La pregunta es, ¿y por qué solo de los años pasados? ¿Por qué no de los presentes? ¿Cuándo vamos a enjuiciar a los presentes? ¿Qué es lo que hoy más nos afecta? No digo que no enjuiciamos al pasado, pero como decía Gilberto, ya hay una ley de procedimientos, hay todo un sistema en el que no hay que preguntar. Hombre, esto ya parece la rifa del avión sin avión, parece el juicio de Lozoya sin Lozoya, parece una bola de situaciones que han pasado en este gobierno en la que todos nos quedamos nada más mirando y se convierte en un show mediático. Y básicamente aquí lo que el presidente está midiendo es una cuestión. El presidente tuvo 33 millones de votos que lo llevaron al poder en el 18. Ahora en la elección intermedia se bajaron para todo Morena a 16. Vamos a ver cuánta gente va a responder en esto y vamos a tener un termómetro de hacia dónde va la famosa revocación de mandato en marzo. Yo creo que para lo único que va a servir esto es para ver exactamente el destino en próximos meses de a dónde va la revocación de mandato. Y luego no hablan de castigarlos por actos de corrupción, por otro tipo de cuestiones que tienen que ver con fallas en la administración propia del gobierno, sino una parte que es la parte de decisiones políticas, ¿verdad? Sí, ya llevamos desventaja, Javier, desde la redacción de la pregunta. Así es, pues como lo comentaba, o sea, es una redacción larguísima y el común de la gente va a decir, bueno, pues galimatías, ¿de qué se trata? Creo que es desafortunado el contenido de cómo redactaron la pregunta, y creo que, como bien lo dice Gilberto, está muy cercano todavía a la elección que acaba de haber, pues, a nivel de todo el país, para cambiar el Congreso de la Unión, los diputados federales y las gubernaturas, las 15 gubernaturas que se jugaron en junio pasado. Entonces, en ese tenor, creo que va a ser un despropósito, un gasto, ahora sí que casi inútil. 528 millones. Vamos a confiar en que pues haya participado más del 40%, que siendo realistas yo no lo creo, pero pues como ejercicio yo creo que va a dejar una lección de que no se deben hacer este tipo de consultas, primero con una redacción tan poco concisa, poco precisa, poco significativa o poco ilustrativa para el común de la gente, y segundo, pues que no se hagan tan cerca de las elecciones constitucionales, porque la gente, si en las elecciones constitucionales se batalla para que la gente participe, pues imagínense en este tipo de consultas en donde una gran parte de las generaciones que votaron en la constitucional ni siquiera saben qué les están preguntando. O sea, hay gente que nació después del sexenio de Salinas, por ejemplo. Entonces, o eran unos niños en el sexenio de Fox o de Calderón. Entonces, yo creo que deben ser más cuidadosos a la hora de elegir los temas a preguntar, a la hora de redactar la pregunta y a la hora de elegir los tiempos, los momentos políticos y sociales para hacer este tipo de consultas. Porque además tenemos la tercera ola de COVID a nivel nacional, Nuevo León ni se diga. Entonces, creo que mucha gente no salió a manifestar su decisión o su opinión en las boletas porque simplemente se están cuidando del COVID. En fin, la gente debe estar mejor enterada del costo de este tipo de ocurrencias para el desarrollo, el cómputo de las boletas y luego ver todo el tema de los resultados, los que participan en todo este proceso de logística y demás. Se lleva 528 millones de pesos. Terrible. Quizás suene poco para algunos,
pero 528 millones de pesos. Por eso decía, con todas las necesidades de este país, de veras es para castigar al ocurrente. Además En fin. de la ley seca, Víctor, que esas impacten la población. Se va a pegar muy duro. Gilberto ya precisamente pone el dedo en la llaga con el tema de la pandemia ahorita también, Javier. Ya para terminar, el tema de las no restricciones, parece que o se entró en razón de que no daban resultado o están esperando ponerse de acuerdo ahora sí para que no haya controversia y no afectar tanto la economía, Gilberto. La verdad es que cerrar sería un golpe muy, muy doloroso, digamos la puntilla para el tema económico, para el empleo inclusive, difícil de sostener. ¿Cuánto tiempo más se presentarían estas restricciones llevadas al extremo? No sabemos, pero también es cierto que si continuamos con este ritmo de contagios que están ya rebasando los topes máximos que tuvimos en las peores épocas de la pandemia, pues vamos a tener pues otro tipo de problemas, ¿no? Yo he visto, lo he sentido, a diferencia del año pasado, que cada vez conozco a más conocidos y de una forma muy acelerada que han sido contagiados. Muchos de ellos han parado en el hospital. Habría que ver, para todos aquellos que les gusta hacer cuentas y comparativos, cuántos, en comparación con el año pasado, han fallecido de los que se han contagiado. Se habla de un porcentaje, digamos, mucho más bajo de muertes que el año pasado, a pesar de que pudiera haber más contagios. En el caso de los niños, que es lo preocupante, porque los menores de edad, menores de 18, pues son los que se supone que ya están empezando a contagiarse más rápidamente, que ya está abarcando a todos, que ya no están tan inmunes o tan protegidos como estaban antes, y de todas formas, menos de la mitad, del 1%, menos del 0.5% se ha contagiado. Entonces, viendo esos números, dices, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a aventarnos con la inmunidad de rebaño de la que tanto se ha hablado? ¿Vamos a seguir empujando más aceleradamente la vacunación que no rebasa el 30% en Nuevo León? Porque es muy importante que todos estemos más protegidos, no porque no nos vayamos a contagiar o porque no vayamos a contagiar a otros, sino precisamente para que no suceda lo que hoy en día tenemos como gravísimo problema, la saturación de hospitales. Cuando alguien necesita ir al hospital, que realmente lo requiera, pues no va a tener cabida, y eso es lo que va a provocar problemas mayores. Entonces, el tema de la economía, el tema del regreso a clases, yo creo que hay que decidirlo cuanto antes, porque esto va creciendo, los contagios van creciendo rápidamente. Yo te puedo decir que si antes estuvo empujando mucho el tema del regreso a clases, me preocupa la salud mental de los chavos. Tienen que socializar, tienen que ir a las clases presenciales, pero como veo el ritmo de contagios y que los está pescando a ellos también, a los menores de 18, entonces yo estaría pensándolo muy seriamente. Difícil panorama, Ramón. A mí me llama mucho la atención, Víctor, el hecho de esa frase tan lapidaria y contundente del presidente que diga: llueva, truene o relampaguee, vamos a volver a clases. A ver, esto no es un asunto político, es un asunto de salud pública y como tal debe tratarse. Volteemos a ver, por favor, lo que está haciendo hoy Estados Unidos, que está dando marcha atrás a muchas. Estoy de acuerdo en que no volvamos al cierre y el bloqueo total de todas las actividades. Ajá. Pero, por ejemplo, un ejemplo correcto que dio el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, pues fue el de decir: mira, hay actividades que no son prioritarias. Los bares. Y bares y antros y estas cuestiones, pues la fiesta se queda para después, porque hay fuentes de contagio potenciales. Hombre, igual que está pasando ahorita, ¿dónde están los principales focos de infección a nivel nacional? Pues en las playas, en los centros turísticos, claro. Cancún, Los Cabos, etcétera. Vamos a ver qué se está haciendo en esos lugares para que la gente no regrese, porque como dice Gilberto, ya es mucho más la gente cercana a uno que está viendo que están cayendo, y eso no nos pasaba tanto antes, no que no fueran tantos, pero hoy son bastante más, y
bastante más de menores edades. Si abrimos las escuelas mañana con los contagios de niños que están entrando de 10 y 12 años ya con COVID a algunos hospitales, pues hombre, no vayamos a estar jugando una moneda en la que nos va a llover, tronar y rampallar sobre las vidas de muchos mexicanos. ¿Serán, Javier, los antros, los conciertos masivos, las vacaciones? ¿Cómo lo ves? Pues mira, yo creo que tiene que ver con la responsabilidad de cada quien de cuidarnos a nosotros mismos, pero cuidar también a los demás. Y creo que en esto de la pandemia no hay reglas escritas porque pues, nunca nos había tocado, por lo menos en este siglo. Y lo que se está haciendo por parte de los gobiernos y por parte de la sociedad en general, pues en parte tiene que ver con el ensayo y error, más allá de las recomendaciones médicas, que también lo hacen por ensayo y error. Pero aquí creo que hay que apelar a la responsabilidad social más que oficial. Y si bien pues se han hecho campañas importantes, no solamente desde el lado oficial, sino también desde los medios de comunicación, desde las cámaras empresariales han jugado un papel importante. Creo que se debe seguir generando conciencia en la sociedad para que seamos pues más sensibles con este tema, o sea, el uso del cubrebocas, por ejemplo, pero más allá de eso, creo que tenemos que aprender a tener un criterio suficientemente normado para evitar que las aglomeraciones, por ejemplo. Entonces, la gente es muy dada a buscar los antros donde hay más gente. Es que vamos ahí porque siempre está lleno. Se pone bueno. Que vamos a estudiar, o es que vamos, o sea, creo que hay cosas muy simples que deben evitarse. Las aglomeraciones siempre van a generar contagios. Y se ha visto cómo después de un concierto, cómo después de mítines políticos, cómo después de idas a la playa, pues se generan brotes de COVID. Y en ese tenor creo que se debe apelar más a la responsabilidad social, más que la oficial, más que estar repartiendo culpas de que si el gobierno federal, que si López-Gatell, o sea, más allá de eso, creo que ya tuvimos más de un año para aprender cómo debemos cuidarnos, cómo debemos cuidar a los demás. Y en ese sentido, creo que también ha sido más de un año ya también de que hemos perdido a familiares, hemos perdido a muchos amigos muy queridos. Y en ese tenor, pues también debe haber un aprendizaje, debe haber una toma de conciencia, y creo que la economía no debe cerrarse. Creo que se apretó de más la válvula el año pasado y estamos pagando todavía consecuencias de desempleo que no podemos reponer. Y pues en ese tenor, insisto, creo que la responsabilidad debe ser de la sociedad. Y creo que los niños deben regresar a clases, urge ya que regresen. Tampoco digo que contra viento y marea, llueva, truene y relampaguee. No sé cómo va a estar la situación. Insisto otra vez con el ensayo y error, no sé cómo va a estar la situación de aquí al 30 de agosto en cuanto a la ola de contagios, pero finalmente ahí la autoridad de salud tendrá la última palabra como rectora del bienestar social en caso ya de un riesgo tan alto como parece que se está disparando de nuevo. Y en cuanto a los contagios, ahorita que decía Gilberto que pareciera que han bajado el índice de mortalidad, pues sería más o menos como el 50%, Gilberto, si eso contesta tu pregunta. Yo recuerdo que en febrero o marzo, que estaba la ola altísima, luego de las vacaciones y fiestas de diciembre, había alrededor de 1,000 contagios diarios, 900 contagios diarios, pero había entre 50 y 60 fallecimientos. Y ahorita pues no han pasado de 30, y si bien los contagios diarios ya van arriba de 1,200. Entonces, sí hay una mortalidad más baja, tampoco es un consuelo. Es que se mueren menos, vamos a abrir todo ya, y fuera máscaras y cubrebocas y protección. No, creo que al contrario, debemos apretar más la prevención, pero sin apretar tanto la economía, y tratando de abrir escuelas y tratando de mantener los negocios, porque eso mantiene la economía viva, y la educación, pues ahora sí que es el futuro del país. Pero hay menos fallecidos también porque han llegado a tiempo a los hospitales.
y los hospitales no están saturados. No están saturados, exacto. Hay gente que si no va a tiempo al hospital se muere. Eso definitivamente. Entonces, justamente porque hay más gente vacunada. Las estadísticas se dieron en una época menos dramática como la que estamos viviendo hoy por hoy. Yo voltearía la vista a Francia, donde a partir del día de hoy precisamente Emmanuel Macron estableció una legislación muy clara, sanitaria, no política. Cualquier burócrata que no esté vacunado se le va a dar de baja, no puede regresar a trabajar. Cualquier ciudadano que no esté vacunado no se puede subir ni al metro, ni a un taxi, ni entrar a un restaurante, ni entrar a ningún lado. Es decir, ustedes no se quieren cuidar, no se cuiden, váyanse a su casa a resguardarse, porque acá afuera no los queremos. Es decir, no les vamos a dar permiso de entrar a ningún lugar público si no enseñan un carnet o su tarjeta de vacunación. Bueno, esa sí es una medida pública importante. Claro. Pero ¿cómo irá de vacunación Francia? ¿Cómo irá de avance? Claro, el problema es ese. El problema es que aquí tenemos 20 millones de vacunas guardados todavía el día de hoy y no hay un proceso que expedite el asunto. Entonces, pero son medidas públicas de salud pública, no de política. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a los tres. Muy amables, Javier. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, Víctor. Gracias, Gilberto. Gracias, Ramón. Gracias, Víctor. Gracias, Gilberto y Javier. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches. Nos vemos pronto. Cuando más negro estaba el panorama para Samuel García, desde la Ciudad de México, se empezaron a aclarar las cosas. Puede ser que haya irregularidades, que haya manipulación, pero al final fueron los ciudadanos los que decidieron. Y la verdad, el pueblo no es tonto. A pesar de ello, el gobernador electo ya impugnó las multas del INE. Esta ilegal multa del INE, donde nos fincan 55 millones de pesos de multa, porque supuestamente Mariana me debió haber cobrado, mi esposa me debió haber cobrado 28 millones de pesos. Aquí está la demanda, presentada en tiempo y forma. Este lunes habrá relevo en la presidencia del Poder Judicial y los aspirantes están más que listos. Quiero decirles que sí, que me he manifestado, que tengo interés en participar en el proceso. Esta semana el récord histórico de casos COVID se vio rebasado, pero la economía se queda sin cambios. No queremos hacer más restricciones porque la economía está muy afectada. Pero aquel negocio que no cumpla será suspendido mínimo 30 días para empezar a hacer los trámites y no vamos a hacer excepciones. La detención de un joven por no traer cubrebocas en el metro se volvió viral. La sanción es arresto, puede ser un arresto de 36 horas o incluso una falta administrativa, una sanción administrativa que se puede poner a barrer la calle, a barrer las plazas. Y ustedes pueden constatar, no he observado a una sola persona aquí en el metro que no traiga cubrebocas. En Nuevo León, la ciudadanía arremetió contra la consulta popular por la ley seca. Y en la presidencia arremetieron, pero contra el INE. Es una vergüenza que los del INE, que deberían de estar difundiendo lo de la consulta, porque se supone que es el organismo encargado de promover la democracia. Me parece que están en contra. Eso sí, al presidente del INE parece que no le llegó ese mensaje. El INE ha tomado muy en serio su papel de organizador y promotor de este ejercicio democrático, tal como lo establecen la Constitución, las leyes y la convocatoria emitida por el Congreso de la Unión. Y para cerrar, si usted está en contra del regreso a clases, el presidente de México le da la solución. Ahora, vamos a ser respetuosos, nada se puede hacer por la fuerza.
se abren las escuelas, se regresa a clases. No quieren que vayan sus hijos a la escuela, pues no los manden. Somos libres. Para Nuevos Cambios, Luis García.